diferentes actividades que han enviado. Se nota que lo han hecho con esmero, con dedicación, con responsabilidad. Muchísimas gracias, mis niños. También a ustedes, queridos papitos, por ese gran apoyo invaluable que nos brindan a mis niños y a mí también. Muchísimas gracias. Bien, pues en esta semana vamos a estudiar un tema muy interesante que se llama el territorio y sus escalas. Sí, es muy interesante porque nosotros utilizamos escalas en muchos ámbitos de la vida cotidiana. Por ejemplo, en la elaboración de mapas, pues nosotros los que elaboran los mapas los hacen a una escala, ya que es imposible poder representar un continente en su tamaño real. Entonces se utiliza una escala que va a reducir el tamaño real del objeto, del territorio, o por ejemplo de la construcción de una unidad habitacional. Los arquitectos en sus planos, en sus maquetas, también utilizan este tipo de escalas. Y también utilizamos escalas, por ejemplo, en el ámbito de la medicina, de la química, de la biología, para conocer las características y las formas de diferentes microorganismos, bacterias o células. Por ejemplo, nadie ha visto, no hemos podido observar a simple vista nadie un espermatozoide, pero a través de un microscopio pues conocemos cuál es su forma y entonces le han designado nombres a cada una de sus partes. También cuando los biólogos, los médicos estudian bacterias o virus, ven cuál es su comportamiento, su reacción ante determinados medicamentos, y estas aportaciones son invaluables para la salud de la humanidad. Bien, pues nosotros también vamos a correlacionar nuestro tema, el territorio y sus escalas, con el campo formativo del español. Y lo vamos a hacer mediante la elaboración de una guía de autoestudio. Recuerden que en las guías de autoestudio podemos hacer preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas, ¿se acuerdan? Ah, sí, muy bien. Las abiertas son las que reciben varias respuestas como correctas. Un ejemplo de una pregunta abierta podría ser: ¿cómo es la selva? Habrá quienes empiecen por decir qué animales habitan esta región natural, o habrá quienes nos empiecen a decir qué vegetación hay en esta región natural, o bien habrá algunos otros que puedan empezar por el clima que predomina en la selva. Y todas las respuestas, mientras nos estén definiendo las características que realmente existen en esta región natural llamada selva, pues serían correctas. Un ejemplo de una pregunta cerrada podría ser: ¿cuál es la capital del estado de Hidalgo? Muy bien, Pachuca. Y como ahí solamente hay una respuesta correcta, este sería un ejemplo de una pregunta cerrada. Bien, por otra parte, vamos a correlacionar nuestro tema central, el territorio y sus escalas, con el campo formativo de las matemáticas. Fíjense que nos van a ser muy útiles y de gran ayuda, porque nos van a poder permitir entender muy bien este tema de las escalas. Veamos un ejemplo. Aquí nos dice: un alumno va a realizar un plano de su habitación. ¿De quién nos habla? De un alumno. Muy bien, están muy atentos. Sí, porque para resolver un desafío primero hay que leer muy bien hasta comprenderlo, con mucha atención. Entonces, ¿de quién nos habla? De un alumno. Excelente, han contestado perfectamente porque están muy atentos. ¿Y qué va a hacer el alumno? ¡Oh, excelente! Un plano. ¿Y de dónde va a ser el plano? De su habitación. Veamos, sigamos leyendo. A escala 1:20. Sí, estos dos puntos se leen es a 20 y esto se interpreta que un centímetro en su plano va a equivaler, nos va a representar
20 centímetros reales. 1:20 significa que 1 centímetro es igual a 20 centímetros reales. Esta escala así se interpreta. Sigamos leyendo. Si su habitación mide 5 metros de largo, ¿cuánto deberá medir de largo el plano? Fíjense, qué interesante, ¿verdad? Muy bien. Pues entonces vamos a plantear nuestro problema y lo hacemos de la siguiente manera. 1 centímetro del plano es igual a 20 centímetros reales, porque eso es lo que me dice en el contexto el problema cuando nos da la escala. 1 centímetro en el plano es igual a 20 centímetros reales. Como X centímetros del plano, que es la pregunta que viene en el contexto del problema, porque nos está diciendo cuánto deberá medir en el plano, cuánto deberá medir de longitud del plano. Entonces, como X centímetros del plano deben ser iguales a 5 metros reales. Bueno, estos 5 metros reales, ¿cuántos centímetros serían? ¡Oh, me han sorprendido! Verdaderamente sí me han sorprendido, porque 5 metros sí son 500 centímetros, ya que 1 metro tiene 100 centímetros. Entonces 5 metros pues son 500 centímetros. Entonces decimos que 5 metros son 500 centímetros reales. Observen cómo, para hacer el planteamiento de un problema que nos da 3 datos y que tenemos que aplicar una regla de 3, tenemos que tener las mismas unidades de medida tanto arriba como abajo. En este caso tenemos centímetros del plano de un mismo lado arriba y centímetros del plano abajo. Centímetros de un plano de un mismo lado. Y del otro lado tenemos centímetros reales con centímetros reales. Podría ser que si el problema nos hablara de masa y tortillas, por ejemplo, podríamos decir masa con masa de un mismo lado y tortillas con tortillas del otro lado. Tal cantidad de masa nos sirve para tantas tortillas, cuánta masa necesitamos para tantos kilos de tortillas. Sería otro ejemplo. O podría ser pesos con pesos y vestidos con vestidos, pero lo importante es que dejemos las mismas unidades de un solo lado y otras unidades que sean iguales, las mismas arriba que abajo del otro lado del planteamiento de nuestro problema. Muy bien. En este caso fue muy fácil convertir los centímetros, los metros, 5 metros, a centímetros. Lo pudimos hacer hasta mentalmente. Pero a veces las cantidades son diferentes y incluso algunas pueden tener hasta punto decimal. Entonces nos auxiliamos de esta tabla de medidas de longitud, en donde la unidad principal de medidas de longitud es el metro, y tenemos arriba de esta unidad principal los múltiplos, que son medidas mayores al metro, y en este caso son el decámetro, que nos representa 10 metros, el hectómetro, que es igual a 100 metros, y el kilómetro, que es igual a 1000 metros. Por otra parte, en la parte inferior de la unidad principal, en este caso de medidas de longitud, que es el metro, tenemos a los submúltiplos del metro, que son el decímetro, que es una décima parte del metro, al centímetro, que es la centésima parte del metro, y al milímetro, que es la milésima parte del metro. Es como que tenemos un metro y lo partimos en 1000 partes y una partecita se llama milímetro. Si lo partimos en 100, cada partecita se llama centímetro, y si al metro lo dividimos en 10 partes, cada una de esas partes se va a llamar decímetro. Cuando vamos a querer convertir o cambiar una unidad de medida de longitud menor a una unidad de medida de longitud mayor, es decir, que vamos en una dirección hacia arriba, tendremos que dividir esa cantidad que queremos cambiar. Y dividirla, pues entonces va a implicar quitarle ceros o recorrer el punto decimal hacia la izquierda. Multiplicar es aumentar ceros o recorrer el punto decimal hacia la
derecha. Muy bien, pues nosotros hemos visto esta situación. Ahora vamos a ver cómo vamos a llegar al resultado. Pues para llegar al resultado, nosotros vamos a multiplicar un centímetro del plano por 500 centímetros reales. O lo que es lo mismo, a ver cuántas veces es un 500 una sola vez. Pues serían 500, ¿verdad? Muy fácil. Y 500 entre 20, si nosotros canceláramos este 0 y este 0, nos quedaría 50 entre 2 y nos da un resultado de 25 centímetros, que es la longitud que debe de tener el plano para poder representar los 5 metros que tiene la habitación, ya que cada centímetro en nuestro plano nos va a representar 20 centímetros reales. Pues de esta manera hemos llegado al resultado de nuestro desafío. Quiero darles infinitas gracias por su atención y quiero invitarlos a que sigamos en el contacto por medio del correo, por medio del WhatsApp, por medio de videollamadas. Es un honor y un placer para mí repetirme a sus órdenes, atenderles y estar en contacto con ustedes. Estoy de verdad encantada con sus actividades, con sus trabajos. Vamos muy bien, sigamos aprendiendo, sigamos creciendo en este sentido que es muy favorable para nosotros y muy enriquecedor, que es el conocimiento. Muchísimas gracias, mis niños. Les deseo a ustedes y a sus familias un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias.